¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones y a uno más de estos videos en donde analizamos los viajes extraordinarios de Julio Verne. Mi nombre es Germán. En esta ocasión toca ocuparnos de un libro muy pero muy importante, uno de los más icónicos. Estamos hablando nada más ni nada menos que de 20.000 leguas de viaje submarino. Lo primero de lo que quiero hablar es de la edición que yo tengo de la colección Hetzel, que salió en 59 tomos y tiene que ver con la generosidad de la editora al sacar un solo tomo, un solo volumen con toda la obra, ¿sí? Es una obra dividida en dos partes y bueno, vino toda junta por suerte y para el bolsillo del comprador. No así sucedió con La Isla Misteriosa, el libro más largo de Julio Verne, que viene no solo en 2 tomos sino en 3, lo que exige al comprador un desembolso triple de dinero y a cambio te dan 3 libros muy pero muy finitos, porque la obra es grande pero dividida en 3 partes se hace muy pero muy corta. En este caso tenemos más de 500 páginas y estos libros tenían todos el mismo costo. La edición está ilustrada como viene siempre y con tapa de pasta dura. Editado por primera vez en 1869 y 1870 dentro de la revista de Educación y Recreación, publicado originalmente por supuesto en francés, 20.000 leguas de viaje submarino es uno de los libros más icónicos de la historia de la literatura. La trama trata más o menos de lo siguiente: un profesor y biólogo marino es secuestrado por el malvado Capitán Nemo y arrastrado a través de viajes submarinos por todo el globo terrestre, a través del cual vivirán muchas, pero muchas aventuras. Esta obra inaugura un nuevo subgénero dentro de la ciencia ficción, es la llamada ciencia ficción submarina, de la cual vamos a hablar más adelante. Una de las novelas más originales de Julio Verne por el tema tratado, ¿sí? El mar, el submarinismo. También habla de la Antártida, es la primera vez que el continente antártico aparece en las novelas de Julio Verne. Y va a tratar también temas de moral y política, ¿sí? Pero no va a ser exactamente una política directa, sino que a través del personaje del Capitán Nemo nos vamos a cuestionar cosas que tienen que ver con la forma de organizar jerárquicamente el poder y la sociedad en el mundo, o al menos como se hacía en la época que se publicó este libro. Es más o menos cuando las potencias colonialistas europeas se derramaban por todo el mundo, conquistando prácticamente todos los países. Respecto a este tema, hay hacia el final una escena con un pescador indio que yo no voy a contar porque no quiero dar spoilers, pero si lo leíste sabes a qué escena me refiero, la del pescador indio, en donde Julio Verne va a analizar un poco y va a criticar, ¿sí?, esta forma de explotación que predominó durante esas décadas y de la cual Francia fue uno de sus principales protagonistas. O antagonista sería, ¿no?, para nosotros, dependiendo de qué parte del mundo te encuentres. Algo ingenuo o medio naif que se puede encontrar acá en esta novela es que tanto la escafandra, que es el otro gran invento, ¿sí?, junto con el submarino, el gran invento de este libro, se utilizan con fines científicos y no militares, algo que es difícilmente de imaginar hoy en día y sobre todo también pensando en la época en la que transcurre la historia. En resumen, el tema de este libro es súper original, tan original que, como digo, inauguró la ciencia ficción submarina, que es un subgénero dentro de la literatura justamente de la ciencia ficción. Entre los personajes más importantes tenemos al protagonista, el profesor Pierre Aronnax, que es un gran científico y además el que cuenta la historia, ¿sí?, el narrador. Esta es una novela escrita en primera persona. Junto a él tenemos al Capitán Nemo, el clásico, el icónico Capitán Nemo, que empieza siendo el antagonista porque los secuestra, ¿sí?, a los demás y los obliga a permanecer en el submarino contra su voluntad. Es este hombre inteligentísimo, incluso más inteligente todavía Pierre Aronnax, el protagonista, este profesor, y es aquel del cual no sabemos el origen y que nos hace preguntarnos quién es, por qué es que decidió dejar la civilización y quedarse a vivir el resto de su vida bajo el mar en un submarino y atravesar el mundo en ese submarino completamente ajeno a lo que pasa afuera. ¿Qué es lo que le ocurrió? Algo de eso vamos a tener como respuesta en este libro, pero no todos los secretos del Capitán Nemo
no serán revelados. Sé que 20.000 leguas de viaje submarino tiene una secuela, que es La Isla Misteriosa, que no leí todavía, así que espero que La Isla Misteriosa sepa responderme todas las preguntas que tengo sobre el Capitán Nemo y podamos entender bien cuál es la naturaleza de este personaje tan interesante y tan enigmático. Luego tenemos a Conseil. Conseil es un personaje muy especial y desde que se los presentó en la novela a mí ya particularmente me tenía cansado desde un principio. Conseil demuestra claramente cómo puede ser la anulación completa de la subjetividad de un ser humano. Conseil vive para el profesor Aronnax. Vive, pero cuando digo que vive para él es porque la vida entera de Conseil está relacionada a lo que haga o deje de hacer el profesor. Esto ya se ha visto en otras novelas de Julio Verne, como por ejemplo en 5 semanas en Globo. Tenemos al principio de esta novela, por lo tanto no es spoiler y lo voy a contar, un momento en donde Conseil literalmente se tira al agua, ¿sí? Cuando ve que el profesor se está ahogando para ahogarse con él. Hasta allí, hasta ese momento, hasta ese lugar llega la anulación completa, como digo, de la persona de Conseil, una persona que solamente vive porque existe otra. Es muy triste. Claramente es un personaje que está llevado al ridículo. Julio Verne tiene varios de personajes así en sus primeros libros, son los que estamos reseñando, son los primeros libros que él escribió y sus personajes son bastante planos. El caso de Conseil tiene mucho que ver también con un momento de 5 semanas en Globo, el primer libro de Julio Verne que él escribió y publicó, que si no lo conoces te dejo aquí la reseña. Es el primer libro también que subimos en el canal, así que creo que si lo ves, disculpes los inconvenientes técnicos de edición que todavía no dominaba. Bien, vuelvo. En 5 semanas en Globo tenemos un momento también en donde del globo uno de los protagonistas se tira para salvar a otros, ¿no? Este sacrificio de en 5 semanas en Globo tiene un motivo. Acá no hay ningún motivo, simplemente es para ahogarse junto con el profesor. No tiene ningún sentido la escena. Así que el personaje de Conseil a mí particularmente me parece espantoso, terriblemente plano y pobre. Y un pésimo ejemplo para alguien que lea el libro y quiera copiar algo de lo que allí hacen. Una de las características que tiene este personaje es que se sabe el nombre de todos los peces. Y cuando digo que se sabe el nombre de todos los peces me refiero a todos los peces y no solo el nombre, su clasificación entera, su clasificación, su nomenclatura en latín, todo se va a saber y Julio Verne se va a encargar de contárnoslo y ahora vamos a hablar del tema del lenguaje porque tengo cosas allí también que decir. Pero antes de ir por ese lado, toca hablar del último de los personajes más importantes del libro, que es Ned Land. Ned Land, que por un lado es un cazador y por eso no me cae del todo bien, pero es el personaje gracioso y es el personaje con quien yo más conecto desde la posición de estar secuestrado y ser el personaje que más intenta escapar, ¿no? Ned Land desde un principio no confía en el Capitán Nemo y desde un principio quiere salirse del submarino mientras el profesor cree que no está mal viajar y quiere seguir investigando, por supuesto, pero Ned Land quiere la libertad en todo momento. Por supuesto, Conseil va a hacer todo lo que diga el profesor, pero Ned Land no. Él impone todo el tiempo objeciones, e incluso contra Nemo, el capitán, y contra el profesor, y va a intentar escapar a toda costa, y a mí me parece que es lo que yo haría si estuviera en esa situación. Ned Land a mí me pareció su descripción, incluso la forma de hablar, un personaje muy muy parecido al Capitán Haddock de las historias de las aventuras de Tintín, escritas por Hergé, aquel cómic franco-belga de los años 30, 40, 50, extraordinario. Capitán Haddock, si no lo conoces, es también es un personaje es el personaje gracioso y más popular de la tira. Me pareció muy parecido a Ned Land y mientras leía la novela me lo imaginaba igual. Hay un momento particularmente en la página 387 en donde se da una discusión muy pertinente entre Ned Land y el Capitán Nemo acerca de la caza. Quiere Ned Land cazar una ballena solo por el hecho de cazar, para no olvidar su antiguo oficio, es un arponero. Entonces el Capitán Nemo le dice, no puedes cazar por cazar. Y el Capitán Land, la tengo con que es capitán y no es capitán. Y Ned Land
se horroriza y le dice, pero ¿cómo si en el Mar Rojo, que habían estado allí hacía un tiempo, en el Mar Rojo nos autorizó a poder cazar? Claro, pero en ese momento, dijo el capitán Nemo, necesitábamos comer. Esto sería solo cazar por cazar. Y empieza el capitán Nemo a hablar sobre la caza de ballenas. En 1866 Julio Verne escribe esto. Y los problemas ecológicos a los que puede llevar la caza de ballenas y la desaparición de especies. Habla también de la ballena austral que vive acá cerca de Argentina y de cómo estos animales tienen en peligro de extinción si el ser humano seguía con las actividades depredatorias de aquel entonces. Actividades que defendía Ned Land y me parece a mí que ahí Julio Verne nos está dejando también un mensaje a los lectores. Este libro se publicó en 2 partes en la revista. Recordemos que era editado por entregas en la revista de Educación y Recreación, como dijimos, y está dividido más o menos por la mitad, ¿sí? No, más o menos no, exactamente por la mitad. Así estaba dividido el libro. Son 2 partes. Justamente el quiebre se da en un momento muy, muy emotivo, en un funeral que hacen abajo del mar, ¿sí? Un funeral bajo el mar, muy particular. En ese momento se divide la obra, termina la primera parte y empieza la segunda. Las aventuras se continúan una detrás de la otra, no hay cambio, no hay realmente algo que nos indique cuándo realmente se da ese cambio. El libro tiene un principio, un nudo y un desenlace. Está escrito los acontecimientos de manera muy cronológica y el verdadero quiebre no es la separación entre primera y segunda parte, sino el momento en el cual ellos ven y están por primera vez se dan cuenta que están en un submarino. La primera parte cuenta la aventura de un barco que va a buscar a un animal que va a perseguir, a un animal que está ocasionando desastres en los barcos pesqueros, lo va a cazar, justamente en eso se embarca Ned Land y los demás personajes, que van a naufragar, y cuando naufraguen serán secuestrados, salvados primero, porque se estaban ahogando, pero luego secuestrados por el submarino, que los obligan literalmente a permanecer de por vida allí dentro y no poder volver a la civilización. Tenemos entonces un principio, la caza y la búsqueda de un animal que recuerda a Moby Dick claramente de Henry Melville, y un nudo, una parte central del libro, que son todas las aventuras, que es la parte más linda del libro, y un desenlace muy pero muy precipitado, que me recuerda al último libro que reseñamos, Bestseller, que también tenía un final aún más precipitado que este. Si querés una reseña de un libro con final precipitado, te lo dejo acá. Fíjate, mirate la reseña de Bestseller de Roberto Fontana Rosa, que termina en una página, prácticamente define toda la historia. Acá también. Ahora vamos a hablar sobre el final, pero bueno, esa es la estructura tripartita que tiene este libro. Es común, bastante común en Julio Verne, tener estos finales así precipitados y sacados de la nada como un Deus Ex Machina. Voy a contarte ahora el espacio y el tiempo en el cual transcurre el libro. El lugar prácticamente es todo el mundo. Lo más importante es entender que las aventuras suceden bajo el mar, pero también el submarino va a salir a flote en más de un momento y va a haber también sectores del libro en el cual las aventuras no sean exactamente submarinas. Se va a conocer la Antártida, es la primera vez que con un libro de Julio Verne vamos a ir al Polo Sur. La Antártida será el escenario de una importante aventura. La ciencia ficción de Julio Verne es también mostrada, además del submarino, como dijimos, en las escafandras y estos trajes especiales de buceo que resuelven el tema, por ejemplo, de la presión submarina. ¿Sí? Son unos trajes especiales para que no sufran los buzos la presión. No sé si esto es científicamente posible, yo creo que es medio complicado porque si no ya se hubiesen creado, pero bueno, se puede caminar, por ejemplo, por los fondos marinos a kilómetros de profundidad gracias a unos trajes muy especiales que te protegen de la presión. Tenemos además una máquina que se encarga de crear aire artificial para que los personajes puedan respirar en el submarino sin necesidad de estar saliendo a cada rato a la superficie. La época en la que transcurre es la década del 60 del siglo XIX, particularmente el año 1866. Recordamos, es una época en donde el colonialismo y el imperialismo están a flote, los países europeos conquistan todos los territorios y empiezan este desastre que va a culminar en las guerras mundiales. Julio Verne ve esto y trata de criticarlo de esa manera, con la escena que nombramos de aquel pescador de perlas indio y con algunas de las cosas que explican
por qué el Capitán Nemo se va a las profundidades del mar y abandona la Tierra. Por tierra me refiero a la parte terrestre de la Tierra, porque el submarino también anda por la Tierra es la parte de agua. Bueno, todo muy lindo, todo muy lindo, todo muy lindo, pero llega el momento de la crítica, porque hay que hablar del lenguaje. Y la verdad que el lenguaje en este libro da mucho que hablar, da mucho que analizar. Vamos a hablar del lenguaje y es sencillo en sí, pero terriblemente recargado de descripciones y sobre todo de enumeraciones de peces. Y cuando digo las enumeraciones de peces me refiero a muchos peces, muchos peces, páginas enteras en las que se enumeran peces. Y no me refiero a pescadito dorado, mojarrita, no. Peces en nombres en latín, incluso género, especie, familia, todo enumerado, pero sin explicar nada de cómo son esos peces. Julio Verne se encarga de usar páginas enteras de la novela para enumerar centenares de animales marinos sin explicar cómo son. El problema que esto genera a la hora de leer el libro es que es muy complicado de imaginar. Nosotros, desde que existe el cine, no podemos concebir prácticamente una historia que no podamos imaginar cinemáticamente en nuestra cabeza. Este libro está hecho antes de que existiera el cine y algunas cosas las explica para que sean leídas y quizás no imaginadas. Por eso es que no ha envejecido tan bien. La parte de enumeración son páginas y páginas enteras de nombres de peces que Julio Verne no nos explica cómo son. Entonces no podemos imaginarnos esos peces. Yo intenté por ahí buscar en Google, estaba con Google al lado, tratando de justamente buscar esos peces para ver cómo son, para tener una idea de lo que están viendo nuestros protagonistas, y me encontré con que algunos de esos peces ni siquiera aparecen en Google. Es decir, es muy complicado realmente de seguir esta novela, que tiene aventuras maravillosas abajo del mar, pero que claro, con tanta enumeración de peces se hace difícil de llevar y se corta el gusto de leer. Porque, ¿qué hay que hacer cuando uno quiere hacer literatura divulgativa? Explicar y describir. Cuando yo quiero enseñar, divulgar conocimientos de peces, lo que tengo que hacer es nombrarte el pez y decirte cómo es ese pez. Yo no sé nada de peces, no me atrevería a darte ni siquiera un ejemplo, pero esto es muy simple. Pez X, que es de este color, de este tamaño, entonces yo te describo cómo es el pez. Vos te imaginás la escena y además aprendés. Aunque después te lo olvides todo, no importa, en el momento que lo lees lo disfrutás. De eso se trata. Esto ni siquiera te acordás al término de la oración, ya te olvidaste cómo se llamaba el pez, porque encima los nombres los da en latín. Bueno, este es el problema que tiene este libro. La mayoría de la gente que lo ha leído está de acuerdo conmigo. Lo que ha ocurrido es que el libro no ha envejecido bien, porque hoy necesitamos poder imaginar cada una de las cosas que leemos. Antes de la descripción de peces también hay una enorme descripción del submarino, en donde Julio Verne nos va a contar hasta cómo es el tornillo cuarto de la línea 20 de la compuerta 12. Es así esta descripción súper exagerada del submarino que también hace que sea pesado el libro, ¿no? Descripción de enumeración enorme de peces, descripción de los mecanismos del submarino que cortan un poco el gusto de leer esta aventura. Si vos sos escritor o estás pensando en escribir, mi consejo es este. Cuando trates de enumerar cosas, cuando quieras darle al lector algún conocimiento, siempre describí lo que estás anotando, ¿sí? No le tires al lector la acción de tener que ir a buscar al diccionario. Explícaselo. En la propia prosa tuya tiene que estar la descripción de lo que estás enumerando, si son peces o cualquier cosa que quieras divulgar. Al principio este libro es más ligero y se va haciendo más denso a medida que van pasando las páginas. Igual hay aventuras realmente fabulosas que ahora también vamos a hablar de ellas. Fundamentalmente, lo que yo disfruté de este libro es del submarino. Disfruté mucho del submarino. Es enorme el submarino, tiene una biblioteca, tiene un comedor, tiene museos en donde el Capitán Nemo va guardando los tesoros que va encontrando, en especímenes, flora, fauna, todo
tiene peceras, tiene acuarios, es maravilloso. El submarino es enorme y tiene habitaciones, zonas de recreación, todo tiene el submarino, no le falta absolutamente nada. Y esta es la parte que me remonta a mi niñez, porque es como jugar, ¿no? Estás ahí adentro del submarino con todas esas cosas y te imaginas allí abajo del mar. Y la verdad que la aventura es maravillosa. Quizás no está llevada de la mejor manera. En este libro particularmente, Julio Verne, que tiene libros mejores en donde la ejecución de la aventura, de la escritura, es más acertada para mi gusto. Pero bueno, la verdad que el submarino, el Nautilus, así se llama, es espectacular y es lo mejor de este libro. Disfruto mucho, pero mucho del submarino. Si vamos a hacer comparaciones, este libro es imposible que no nos venga a la cabeza Moby Dick. Moby Dick, la novela de Herman Melville, en la cual, bueno, claramente está inspirada la primera parte de este libro. Moby Dick es anterior a 20.000 leguas de viaje submarino, y la búsqueda de este animal enorme es un recuerdo de la novela simbolista, repito, de Herman Melville, perdón. Y otro de los libros que recuerda la historia, aunque no exactamente por el submarinismo, es La Odisea, ¿sí?, de Homero, que tiene a Ulises como protagonista, no tanto por el viaje submarino, sino por las distintas peripecias que lleva adelante el protagonista y que tiene que ir superando una a una. También 20.000 leguas de viaje submarino tiene como este componente de historia de poema épico antiguo, ¿no? Como que dentro del submarino los protagonistas van sorteando distintos escollos y cada uno de estos escollos es una aventura diferente. Como las de Ulises en La Odisea. Un autor moderno que tiene muchos libros de ciencia ficción submarina y de thrillers de aventura es Clive Cussler. Clive Cussler es un autor que falleció tristemente el año pasado, a principios de 2020. Nos dejó decenas de libros como El Tesoro de Alejandría, como Sahara, como El Oro de los Incas. Estos libros siempre cuentan aventuras que ocurren bajo el mar. Y bueno, son los archivos Numa, así los puedes buscar en internet si te interesa para informarte mejor. Es un escritor que yo particularmente no tengo leído, pero lo tengo anotado como que quiero hacerlo, ¿sí? Está en la lista de la enorme cantidad de libros que tengo por leer, los de Clive Cussler, y yo no quería dejar de nombrarlo para que vos también lo conozcas. Si conoces a Clive Cussler, déjame en los comentarios, por favor, qué libro me recomendás, porque, repito, no he leído ninguno de él y quiero hacerlo, quiero empezar pronto con uno de ellos. Otro de los libros que me recordó 20.000 leguas de viaje submarino, que claramente yo había leído antes, pero ahora me doy cuenta de que está sacado la idea de 20.000 leguas de viaje submarino, es Abducción, de Robin Cook. Abducción es un libro cuya premisa es la misma que 20.000 leguas de viaje submarino. Un grupo de científicos que están en un submarino, tienen un problema y son rescatados y secuestrados por un submarino que no es tal cosa, sino que lo lleva a un mundo que existe debajo del mar, y es un mundo idílico y utópico en el cual los protagonistas van a tener que quedarse a vivir porque también serán secuestrados y obligados a permanecer allí para siempre. Esto me hizo acordar el libro de 20.000 leguas de viaje submarino, me hizo acordar a la lectura de Abducción, un libro que leí hace más de 20 años, pero que tengo bastante fijo en mi memoria ya que me gustó muchísimo. Es de Robin Cook, el autor Robin Cook. Otro libro que está relacionado a 20.000 leguas, ¿sí?, que puedes leer. Si te gustó 20.000 leguas de viaje submarino, puedes buscar este libro luego para también leerlo porque está bueno. Viajaremos en este libro entonces a la Antártida, conoceremos la Atlántida, ¿sí?, aquel mítico continente hundido descrito por Platón en su diálogo El Timeo. Veremos montañas submarinas, cordilleras, volcanes submarinos, tesoros escondidos en barcos encallados bajo el mar, tiburones y monstruos marinos. Todos estos elementos Julio Verne los utiliza para esta aventura fantástica, fabulosa, que inspiró y seguirá inspirando historias, películas, cómics y videojuegos a lo largo de toda la historia. No nos olvidemos que esta fue la primera, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Tiene un final muy precipitado, no se llega a entender bien qué es lo que pasa. Espero que en la Isla Misteriosa
cuentan un poco más sobre el Capitán Nemo. No llegamos a conocerlo del todo. Es un libro escrito en primera persona, por lo tanto el narrador no sabe todos los acontecimientos. Y bueno, y hay algo que no le permite recordar lo que ocurre al final, y es utilizado, creo yo, como un Deus Ex Machina, aquellos recursos que los escritores a veces se sacan de la nada para no explicar muy bien cómo se resuelve un problema. 20.000 leguas de viaje submarino, más allá de todo lo que acabo de decir, es una lectura que yo siempre recomiendo. Es un clásico extraordinario, de los más importantes de Julio Verne y de los más originales. Muchas gracias si han llegado hasta acá. Les pido por favor que no dejen de suscribirse, de darle like al video. No se olviden que esas cosas nos ayudan muchísimo. Y bueno, los espero entonces en el próximo video, que espero que sea muy pero muy pronto.